Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Aquí Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora, Voz Puente Radio, ¿dónde estás? En la versión final. Hoy es martes, continuando con la programación para este día, pues tenemos nuestro segmento Gobierno Bíblico y la coordinadora de este programa en el día de hoy, Michelle Carreño. Es que, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo en vivo y los que no, y los que nos verán más adelante. Hoy es martes de invitado. Sin embargo, el doctor Ricardo Molina está en este momento trabajando en unos proyectos que pronto nos compartirá. Y bueno, también como decimos siempre, damos inicio al programa de Gobierno Civil Bíblico y no porque creamos que lo que decimos acá, nuestras palabras sean las que transforman vidas, sino que creemos en lo que Dios quiere hacer en las familias, lo que Dios quiere hacer con los que están escuchando este programa, en lo que Dios quiere hacer con las personas a las que llega su evangelio. Entonces, bueno, quiero comenzar hablando un poco de, bueno, la introducción a este programa, y es que, como siempre decimos también, pues esta no es una idea de nosotros, no es una idea que surgió hace poquito tiempo, sino es una idea que ha estado durante toda la existencia de la humanidad, y es porque es una idea que Dios planeó. Sí, Dios planeó el gobierno civil, Dios planeó cómo debía ser, Dios planeó cómo debíamos gobernarnos. Y asimismo, como pueden ver en el título, los que están viendo de forma sincrónica, pues Dios creó y Dios nos dio los derechos inalienables. Y bueno, aquí con Ricardo Molina siempre hablamos mucho de esto y siempre hablamos de, bueno, que el derecho no es, que el gobierno no es quien da los derechos, sino que nosotros como humanos, como criaturas, ya hemos recibido esos derechos por parte de Dios, que fue nuestro creador. Así que, bueno, voy a compartir aquí pantalla. Ok, listo. Y bueno, en verdad, como he estado hoy en este momento pensando muchas cosas, sí, y la verdad nuestra nación, nuestra Colombia, está pasando por muchísimas cosas ahorita, bueno, unas votaciones y tantas cosas que, bueno, se supone que como joven no debería preocuparme tanto por eso, o eso es lo que me dicen mis amigos, pero de verdad lo que Dios nos manda a hacer es que nos preocupemos por eso, que nos preocupemos por cuál es el diseño que Él tiene, que nos preocupemos por qué es lo que Él quiere para Colombia en este tiempo. Y recuerdo muy bien las palabras de Miss Catherine Nall, ella buena maestra en nuestra escuela de maestros para las naciones. Y bueno, ella siempre nos hablaba de que en verdad Colombia tenía tantas riquezas y Colombia estaba como tan bien posicionada, y esto no es casualidad, sino que fue porque Dios lo quiso así, porque Dios en su misericordia nos ha dado una tierra que es rica, que está en una posición muy buena, que a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas ideas que han permeado, se mantiene en pie y se mantiene con personas, con cristianos como nosotros que están luchando. Entonces, de verdad esa es la importancia, y es por eso que hoy debemos ir a la fuente que al final es la Biblia, ¿sí? Y es por eso que hoy hablaré de John Locke y la Biblia. Y bueno, John Locke es un hombre que creo que ya hemos hablado bastante de él aquí en el programa. Es un hombre que tuvo muy clara la idea del gobierno civil, que el Señor en su misericordia le reveló muchísimas cosas acerca del gobierno civil y de cómo debe funcionar. Y también es un hombre que estudiamos bastante en la Escuela de Maestros de las Naciones. Y bueno, él y la Biblia, él apoyándose en la Biblia, ha hablado mucho del origen de los derechos inalienables. Y bueno, también antes de empezar con la presentación, quisiera agradecer porque realmente, como esta presentación no es de mi autoría, sino que fue gracias a Mr. Vincent, que fue un maestro que nos dejó todos sus recursos para que nosotros pudiéramos usarlo. Así que le agradezco primeramente a él, sí. Entonces, bueno, empecemos.
El origen de los derechos inalienables. Empecemos con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ese es solamente un pequeño fragmento. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y es porque Estados Unidos realmente es una nación que se fundamentó desde sus inicios en la palabra de Dios, que desde sus inicios empezó a instaurar en las colonias, realmente cómo Dios quería que nos gobernáramos. Y por eso siempre hablamos de Estados Unidos, porque es la nación que realmente tiene los principios de carácter cristiano, que nació así con esos principios. Y por eso es que hoy tantas personas dicen como Estados Unidos siempre está como lo más alto, superpotencia, o tantas cosas que se hablan de Estados Unidos. Y también incluso en las películas vemos todo el tiempo que es una nación en la que las personas sueñan con ir. Y es por esto, porque no es como porque sí, que Estados Unidos es tan como deseable por visitar, deseable por vivir allí, sino que es porque Dios mismo fue quien guió a sus fundadores a las verdades, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a leer que un pequeño fragmento del 4 de julio de 1776. Dice, sostenemos estas verdades como autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales. Bueno, aquí quiero pausar un poco, y es que cuando dicen autoevidentes, en verdad me parece tan guau, porque en este momento, como joven, no me parece autoevidente, y todas las verdades que antes eran como tan obvias o tan sensatas o tan razonables, ahora no lo son. Y eso es como, en verdad, como el enemigo con sus acechanzas ha penetrado en nuestra cultura, así, y nos ha hecho creer que estas verdades que antes parecían autoevidentes, ahora parecen como tan relativas, como tan ideas del pasado. Sin embargo, la forma en la que Dios las diseñó es que fueran autoevidentes. Y dice en Romanos 1:20 que Él se hace visible a todas las cosas hechas. Así que no hay excusa, sí, Dios puso en todos nosotros, creyentes o no, sus leyes en nuestro corazón. Y de esto es lo que habla la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Bueno, que todos los hombres son creados iguales. Esa es una idea completamente bíblica, no es una idea que nació hace poquito o que nació no sé, con los derechos humanos, sino que es una idea que está desde la Biblia, ¿sí? Lo vemos en Génesis cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese es el valor del hombre. El valor del hombre no es como, ay, qué tan inteligente sea o qué tan guapo sea, incluso en dónde nació, sino el simple hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y creo que esa es una visión muy alta del ser humano, ¿sí? Y fue la que Dios le dio al ser humano, el poder ser semejante a su imagen, el poder ser semejante a quién es Él. Obviamente no en la medida en la que lo sé, pero sí cercanos a quién es Él, y por eso es que ahí podemos tener relación con Él. Que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bien, aquí también quisiera pausar, y es, bueno, de nuevo la misma idea, que estos derechos no fueron dados por humanos a humanos, sino que fueron dados por el creador de los humanos, ¿sí? Porque dice la Biblia que somos hechura suya. Y esto no es como solamente algo que se debe enseñar en las iglesias o así, o como que está apartado del gobierno de otras esferas, sino que el hecho de que seamos hechura suya es el punto del que debemos partir, ¿sí? Todos los principios parten del hecho de que somos hechura suya, de que tenemos individualidad en nosotros. Por eso es que somos valiosos, por eso es que debemos respetar nuestro cuerpo, por eso es que debemos respetar el cuerpo de los demás. Bueno, dice, la vida. Este derecho ya no parece tan inalienable aquí en Colombia, y lo vemos con esto de la muerte digna o con el aborto. Y en verdad es triste, sí, porque la vida no es algo que los humanos den, por lo tanto no es algo que los humanos puedan quitar. Y de nuevo vamos a que somos hechura suya, somos su propiedad. Así que si somos propiedad de alguien más, si somos propiedad privada, ¿cómo pretendemos quitar esa propiedad a quien lo merece todo? Bueno, la libertad, aquí este tema de la libertad de ese derecho lo hablamos bastante también cuando estábamos hablando del decreto que salió de la carnetización. Y es porque, pues, ok, la vida es fundamental, sí,
Y la libertad para mí es el mayor de los derechos, ¿sí? Porque, y justamente el enemigo lo sabe, ¿sí? Por eso es que ahora como jóvenes creemos que la libertad es simplemente como, ah, yo hago lo que quiero, mi cuerpo, mi decisión, pero vemos que la libertad es una idea mucho más alta que esto. Es libertad y no libertinaje. Y bueno, una definición de la libertad que yo siempre doy es como vivir bajo las leyes de Cristo, ¿sí? Vivir gobernados por la ley de Cristo. Esa es la verdadera libertad. Y la búsqueda de la felicidad. Esto de la búsqueda de la felicidad suena bastante como que cada uno haga lo que quiera o que cada uno viva para ser feliz, pero realmente la búsqueda de la felicidad es una idea mucho más alta que es así, porque como cristianos tenemos claro que la felicidad o el gozo no se encuentra aquí en la tierra, sino que se encuentra viviendo en el reino, ¿sí? Y trayendo el reino aquí en la tierra. Y justamente esa es la idea de felicidad de la que creo que hablaban los fundadores cuando firmaron la Declaración de Independencia. Ellos no hablaban de una búsqueda de, no sé, cada uno haga lo que quiera, o si hoy tienes pereza no te levantes, o incluso lo vemos en la lucha que ellos tuvieron, ¿sí? Si ellos buscaran la felicidad de lo que hoy llamamos felicidad, pues estarían en sus casas todavía durmiendo o no hubiesen luchado nunca por sus derechos. Pero ellos entendían muy bien que la búsqueda de la felicidad es algo más alto que ellos, que la felicidad realmente no era algo que se obtiene solamente como dejando que todo pasara y viviendo cada día como se me dé la gana, sino que la felicidad se encontraba con Jesús, sí, que la felicidad se encontraba siguiendo la sabiduría, la felicidad se encontraba llevando a cabo nuestros derechos, defendiendo nuestros derechos. Entonces, es por eso que hoy hay que clarificar un poco la idea de qué es la felicidad, de qué es lo que debemos buscar. Y bueno, continuamos. Que para asegurar estos derechos, que para asegurar estos derechos, gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernados. Bueno, aquí creo que podemos o debemos ir un poco a lo que es la definición del gobierno civil. Y bueno, John Locke lo define como el poder político es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y, en consecuencia, de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular y preservar la propiedad y emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la defensa del Estado frente a injurias extranjeras, y todo ello con la única intención de lograr el bien público. Creo que esa es una idea completamente bíblica. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de definiciones bíblicas, y es que creo que cuando podemos escuchar esta definición se nos hace extraño, sí, si la comparamos con el gobierno actualmente, se nos hace extraño que lo que John Locke decía o lo que la palabra de Dios dice, y es porque ahora creemos que el gobierno es el encargado de no sé, tal vez dar subsidios, o el gobierno es el encargado de, no sé, tal vez hacer que la educación sea buena, o de darnos la salud, pero vemos que la idea bíblica no es esta, sino que el gobierno civil simplemente es el poder que como pueblo le hemos dado, y no es para mantenernos, no es para educarnos, no es para darnos salud, sino que es para dictar leyes bajo pena de muerte y bajo otras penas menos leves, ¿sí? Así que esa es la idea que el Señor tenía del gobierno civil cuando, cuando lo instituyó. Y esa es la idea que también creo que los fundadores de Estados Unidos tenían muy claro, ¿sí? Porque para ellos tenían claro que debían trabajar, que eran individuales, que tenían otro gobierno local, pero que siempre tenían el gobierno civil sobre ellos. Y esto no era como porque sí, sino por su propio consentimiento. Y bueno, también hemos hablado bastante de cómo ellos pelearon por sus derechos cuando les impusieron un pequeño impuesto en el TESID. Y parece, hablábamos el jueves pasado, de que parece tonto como el que ellos, toda una nación se haya levantado solamente por un impuesto pequeño que pusieron al té, pero va de nuevo en el poder de las ideas, va de nuevo en el poder que tiene no, nosotros somos independientes y no tenemos que tener un gobierno sobre nosotros que no está consentido por nosotros. Entonces, esto es algo que tenían tan claro que incluso pusieron en su declaración, que el gobierno debe ser bajo el consentimiento de los gobernados.
Y bueno, esta es una idea, esto del derecho civil, no es una idea como solamente de John Locke o de solamente de hombres, es algo que hemos repetido bastante, sino que es una idea mucho más alta, es una idea que está en la Biblia y podemos verla según Pablo en Efesios 2:10. Y algo bien interesante es que Pablo escribió en el 61 después de Jesús. Entonces, esto es mucho más grande que hace unos años o que hace unos pocos siglos, sino que es una idea que ya Pablo tenía tan clara. Y él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. De nuevo lo que estaba hablando, somos hechura suya, por lo tanto nadie puede como imponer su gobierno sobre nosotros, sino que somos seres creados por Dios y estamos gobernados primeramente por Él. Y bueno, aquí vemos otra frase de John Locke, en 1689, hace un par de años, siendo todos iguales e independientes. Nadie deberá dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Vemos aquí que John Locke cambia un poco esto de búsqueda de felicidad a posesiones o propiedad privada. Y esto es como una aclaración que ahora se debe hacer porque, bueno, la búsqueda de la felicidad sí establece la propiedad privada, sí habla de que la propiedad interna y externa, pero ahora en estos tiempos ya desde 1689 hay que clarificar que esta búsqueda de la felicidad no es un libertinaje, sino que es un amor o una libertad para tener propiedad privada, tanto interna como externa, para dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, porque hechura todos los hombres de un creador todopoderoso e infinitamente sabio, servidores de todos de un dueño soberano, enviados al mundo por orden de él y a su negocio. Propiedad son de él y como hechuras suyas deberán durar mientras él y no otro gustare de ello. Bueno, creo que esta frase va directo a esas ideas que hoy tenemos del aborto y de la muerte digna. Y es lo que hablaba al principio, somos hechuras suyas, venimos a este mundo, pero no somos de este mundo, venimos a este mundo, pero esto que está acá no nos pertenece, sino que, bueno, Dios nos ha dado poder para gobernar y sojuzgar la tierra, pero eso no significa que sea de nosotros o que podamos gastarla como se nos dé la gana o que podamos derrochar todo lo que encontremos, sino que Dios nos la ha dado para que seamos buenos mayordomos. Dios nos ha dado las cosas que hoy tenemos, incluso cuando John Locke dice que somos enviados al mundo por él y a su negocio, en verdad me parece una concepción como tan alta de lo que venimos a hacer aquí en la vida, ¿sí? No venimos a cumplir un plan nuestro, no venimos a cumplir como, ay, sí, se me dio la gana de que naciera alguien, sino que el Señor, desde antes de que existiera el mundo, nos habla de que Él todas las cosas que hace van en pro de un plan, ¿sí? Un plan de salvación. Así que hoy nuestra vida, el hecho de que podamos respirar, no es porque nosotros queramos, no es porque sí, no es una coincidencia, como lo dice la teoría de la evolución, sino que es porque el Señor le place, ¿sí? Porque el Señor tiene un plan muy largo y nosotros decidimos si queremos hacer parte de ese plan o simplemente queremos vivir como pues queremos vivir. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí fue cuando se instituyó realmente el gobierno civil. Y bueno, siempre que leemos este versículo, como que nos choca en la mente esto del mandamiento de no matarás. Normalmente hay que ir a qué significa, ¿sí? Y hay que ir a toda la palabra de Dios para poder comprenderla. Y es que en este versículo justamente nos habla del poder que tiene el gobierno civil, ¿sí? Para atacar o para finalizar la vida de alguien que está atentando contra la vida de alguien más. Y esta es una idea que justamente nace del mandamiento de no matarás. ¿Por qué? Porque, bueno, ya como cristianos tenemos claro que la paga del pecado es muerte, ¿sí?
Y esta muerte, pues aquí lo vemos, cuando tú violas un derecho inalienable, cuando tú no puedes como restaurar lo que has quitado, pues de alguna forma tiene que ser pagado esto. Y vemos en Génesis 9:6 que es su sangre será derramada. Si se roba algo que no puede ser restituido, su sangre tiene que ser derramada. Y este versículo no es algo que contradiga lo que dice la Biblia, sino que al revés, la fundamenta. Que nos habla de si alguien atenta contra la imagen de Dios, pues este hombre debe morir. Bien. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos la explicación de este versículo. Y es porque quien derrame la sangre de la imagen de Dios, quien derrame la sangre de la semejanza de Dios, pues tendrá que morir, porque si lo hace una vez, podrá hacerlo de nuevo. Y eso estaría, si Dios es un Dios justo, y si Dios nos ama, pues realmente es su obligación el ejercer su juicio sobre nosotros. Y es por esto que está esta ley en la Biblia y no es algo que aplicará solamente en el Antiguo Testamento, sino que hoy en nuestra actualidad también aplica, y creo que Estados Unidos también lo tiene, bueno, lo ha tenido muy claro en su historia, y es porque ellos han aplicado la pena de muerte. Y el hecho de que ellos hayan aplicado la pena de muerte es como una prueba más de que cuando una nación aplica los principios de gobierno que están en la Biblia, pues progresa. Y para nosotros hoy, como latinos, como humanos del siglo XXI, nos hace muy extraños, y como esta idea de la pena de muerte nos hace algo que fue muy antiguo, algo demasiado violento, pero realmente cuando se acaba con la vida de una persona que piensa acabar con otras vidas, estamos salvando muchas más personas, ¿sí? Entonces, esta idea de la pena de muerte, como leíamos en la definición de John Locke del gobierno civil, no es para como dañar la vida de solamente, no es para como arreglar o proteger la vida de solamente una nación, sino es para proteger la vida de muchas otras personas, ¿sí? Porque cuando acabamos con la vida de una persona que quiere acabar con la vida de otras, estamos salvando la vida de las otras personas, ¿sí? Y sus hijos y sus generaciones. Así que sigamos el plan de Dios y no intentemos como poner nuestras ideas primero, sino que hay cosas que al hombre le parecen bien, que están bien, pero a Dios no le parecen tan bien y Dios sabe que están tan bien. Y pues nosotros decidimos al final si seguimos como los consejos de otros humanos que tal vez han vivido, no sé, unos 50, 40 años sobre esta tierra, o si seguimos las ideas de Dios, que es eterno y conoce todas las cosas, conoce todas las ciencias. Y bueno, ese fue como una pequeña introducción a lo que es el origen de los derechos inalienables. Por acá. Recordemos, vida, salud, libertad y posesiones o propiedad privada. Y bueno, esta es como una pequeña introducción, sin embargo quería seguir hablando de este tema, es las 4:25, y es porque si llevamos estas ideas de John Locke a nuestra Colombia, a nuestra nación, podemos aquí, espera un segundo, listo, podemos ver la sentencia número T-571 del 92, y dice: los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia, aún de su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha venido sosteniendo entre Corte, que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende solo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales, dado su carácter inalienable. Y bueno, aquí puedo ver
tal vez un poco de diferencia con la definición de derechos fundamentales que planteaba John Locke. Sin embargo, es, sí, es como una derivación de la misma idea, de la idea de que tenemos una dignidad humana que lamentablemente en esta sentencia no la atribuye a Dios, pero ahora como cristianos sí podemos relacionarla así, que esta dignidad humana no es por el hecho de ser humanos, no es por el hecho de tener un cuerpo, sino que es por el hecho de que el Señor pensó en nosotros, en la idea de que somos semejanza suya. De ahí es donde realmente parten los derechos humanos. Y creo que esto le da mucho más como poder a lo que son los derechos humanos, y es que no es una idea de hombres, sino que es una idea directamente del Creador. A pesar de que la Constitución no tenía tan claro, pues siguen como teniendo claro que esta idea de los gobiernos fundamentales va más allá del Estado, así que el Estado no puede darlos, sino que es una idea que es más alta. Y bien, ahora quiero hablar un poco de lo que pasa cuando estos derechos fundamentales, estos derechos de vida, la propiedad privada, la libertad, son violados. Y bueno, si pensamos en un ejemplo en la historia de la humanidad, creo que para todos sería fácil relacionarlo con Hitler y con todo lo que se vio en Alemania. Así que de eso quiero hablar, ¿sí? Resulta que el 9 de noviembre de 1989 pasó un milagro en Berlín. Y bueno, quiero hablar un poco de esta época. Así que comencemos. Adolf Hitler en 1933 o el Führer, el líder. Este hombre creo que es recordado por todos, jóvenes o viejos, como un hombre que, bueno, uno tuvo mucha maldad en su interior, que dos tuvo unas ideas completamente locas, extrañas, y que tres, pues fue violento y que dañó realmente como, y que marcó la historia en dos, podría decirse. Ouch. Bueno, todo comenzó aquí en el Kristallnacht, que este es el monumento. La verdad es que la imagen no tiene tan buena definición, pero bueno, este es un edificio que en noviembre de 1938, como marcó cuando en Alemania comenzó el Holocausto. Y bueno, aquí es como el inicio de todo. Desde ese tiempo en el que este edificio se incendió, el Kristallnacht, empezó una serie de violencia en las calles. Vemos aquí unas pocas imágenes de realmente cómo la gente se salió de control con toda esta idea de la raza aria. Y bueno, en 1961 se construyó el muro de Berlín en Alemania para separar Alemania, ¿sí? Separar la parte capitalista y la parte comunista, básicamente. Y bueno, quiero leer un poco de esto, y es que los comunistas soviéticos construyeron el muro de Berlín para evitar que continuara la fuga de los ciudadanos del lado comunista al capitalista. ¿Y por qué los comunistas querían salir de su lado? ¿O por qué las personas que habían quedado en el lado comunista de Alemania querían salir, querían correr, incluso luchaban o estaban dispuestos a perder su vida por irse al lado capitalista? Pues porque entendían lo que hoy creo que la humanidad aún no ha terminado de entender en su totalidad, y es que el comunismo, el socialismo no funciona. ¿Por qué? Porque no es una idea de Dios, es una idea de hombres. Y aunque parece muy bien todo esto de eliminar clases sociales o todo esto de que el gobierno nos ayude o que el gobierno cuide de nosotros, pues este no es el diseño de Dios. Y hay cosas que a nosotros nos parecen bien, pero a él no. Y un ejemplo de ello, pues es Alemania, ¿sí? Y el cómo las personas que quedaron presas en el lado comunista no podían trabajar, no podían prosperar, y por eso estaban tan desesperados por el lado capitalista. Y creo que esto no solamente pasó en 1961, sino que aún ahora sigue pasando. Sí, creo que podemos verlo muy bien con Venezuela y su estado en este momento, como todas esas ideas socialistas que han implantado en su gobierno, que han implantado en sus leyes, les hace daño, y por eso es que tuvieron que salir muchos de ellos de Venezuela, en partes por esto, porque las ideas que tenía el gobierno en ese entonces, las ideas que tenían los dirigentes cuando empezó el socialismo en Venezuela, pues fueron ideas no bíblicas, y
y por lo tanto no funcionaron. Y bueno, esta generación ha decidido pisotear la herencia de libertad que se les fue entregada y están permitiendo que la historia se repita. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que antes hubo tanta violencia, a pesar de que antes en esta época de Führer, como hubieron tantas personas sufriendo y todo esto, pues Dios estaba trabajando, ¿sí? Y por eso podemos ver la vida del pastor Christian Führer, que, es como muy gracioso el hecho de que Christian Führer, literalmente en español significaría el líder cristiano. Y ese es un nombre del cual no sabemos mucho, creo que hemos escuchado muchísimo de Hitler y de que él es el Führer y todo esto, pero si vamos a lo que significa la palabra Führer, pues solamente es líder, ¿sí? No es nada malo, así que cuando escuchamos el Führer no tenemos que pensar directamente en Hitler, sino que debemos pensar en líder, eso es todo. Y en las escuelas nos han hablado un montón de este hombre, ¿sí? De toda la violencia que ejerció sobre Alemania, pero nunca nos hablaron del pastor Christian Führer. Y él fue un líder de oraciones para la paz en esta época, en 1961. Este hombre realmente tenía las ideas claras. ¿Por qué? Porque era un pastor que meditaba en la palabra de Dios. Era un pastor que si vamos a su vida, la historia de su vida, tenía clara que su conciencia no era vendible, ¿sí? Como dice John Locke, su derecho fundamental era su propiedad privada. Y creo que el pastor Christian Führer tenía muy claro que su propiedad privada era su conciencia, así que realmente era algo que nadie le podía quitar. Y por eso es que defendió, a pesar de todas las amenazas de muerte, la verdad bíblica. Y bueno, aquí podemos ver una de las oraciones por la paz que el pastor Christian Führer convocó. Muchas de esas personas probablemente murieron por sus ideas, murieron por defender sus estatutos, los estatutos de Dios, pero aún así son héroes, sí, son personas que se levantaron en oración y como aprendemos en las iglesias, como aprendemos en la Biblia, pues interceder es pararse en la brecha. Por lo tanto, cuando te paras en la brecha, es probable que te vean y que el enemigo quiera ir en contra de ti. Sin embargo, es el mandato de Dios que nos paremos en la brecha, que intercedamos por las cosas que pasan en nuestro país. Y así como el pastor Christian Führer lideró estas oraciones por la paz, asimismo hoy en Colombia podemos ver muchos pastores que se levantan, que promueven oratones por toda Bucaramanga para ir en contra de la violencia, así para ir en contra de la tiranía. Así que, bueno, en estos jueves, hoy es martes, pero en estos jueves que teníamos enseñanza, hablábamos mucho de esto, ¿sí? De cómo podemos combatir la tiranía. Y bueno, hay muchas formas, así como las litigaciones y todo esto, pero realmente como la forma inicial de todas las formas de combatir la tiranía es la oración, ¿sí? Y luego esta oración se convierte en acciones, es cierto. Pero si no empezamos por la oración, pues realmente no vamos a lograr nada, porque como dicen en Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Aquí es donde comienza la lucha. Y esta gente lo entendía muy bien, el pastor Führer lo entendía muy bien. Es por eso que como aquí vemos un ejemplo de cómo las personas huían realmente de todo el lado comunista y buscaban el lado capitalista, buscaban una salida, buscaban defender su conciencia, buscaban defender sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el comunismo, el socialismo justamente atenta contra esto, contra los derechos fundamentales, contra la propiedad privada. Y es por eso que las personas están tan desesperadas por dejar el socialismo e ir por la idea bíblica. Y aunque, bueno, tal vez muchas de esas personas no eran cristianos, como Dios puso en nosotros una razón, ¿sí? En nuestros corazones puso la idea, entonces las ideas suyas, ¿sí? Y aunque aún sin conocerlo podemos saber que tenemos derecho a una propiedad privada, aún sin conocerlo o sin saber nada de la Biblia, un niño o un bebé sabe que tiene derecho a la vida, un niño o un bebé sabe que tiene derecho a su propiedad privada, a su conciencia, a que sus padres lo amen. Y bueno, ya aquí fue cuando, bueno, obviamente muchas de esas personas estaban disfrutando de que ya había quitado como la seguridad, y es que encima de este muro habían muchas
militares con armas defendiendo al lado capitalista, ¿sí? Y como haciendo que todos los comunistas quedaran al lado comunista. Pero esto ya es historia. Y aquí solamente vemos como un... Ay, este es una fotografía, de verdad que, wow, una fotografía que habla de que este muro entre los comunistas y el lado capitalista de Alemania se derribó. Una fotografía que habla de que Dios siempre está trabajando, ¿sí? De que a pesar de que el lado capitalista estaba como súper bien y el lado comunista no estaba tan bien, pues Dios estaba viendo a ambos lados del muro, ¿sí? Dios estaba en favor de ambos lados del muro. Y es por eso que el Señor estaba trabajando y usó hombres, personas como el pastor Christian Peter para lograr que las ideas permearan y que el muro de Berlín fuera desconstruido, que fuera tumbado. Y hoy podemos tener el registro histórico de esto que pasó. Dice, en su obra, Dios trabaja siempre indivisiblemente, individualmente, imperceptiblemente, internamente e incomprensiblemente, siempre destruyendo las obras del diablo, 1 Juan 3:8, disponiendo eventos, Proverbios 16:33, dirigiendo el surgir y el decline de naciones, Daniel 4:25-35, desplazando lo malo con lo bueno, Génesis 50:20, produciendo tardanzas divinas, Juan 11:21, 41 hasta el 44, y ejecutando intervenciones divinas de su voluntad, Génesis 11:1. Dios gobierna y sobregobierna en los asuntos de hombres y naciones. Catherine Dan, y bueno, sus ideas, sus palabras, no son solamente de Catherine Dan, sino también de Jim Kilkenny, que fue un hombre que, bueno, tuvo las ideas muy claras de lo que Dios quiere para el gobierno civil, para la iglesia y para la familia. Y de verdad quisiera terminar con esto, con la idea de que los derechos inalienables no es algo que nos puedan quitar, porque es algo que Dios nos ha dado. Los derechos inalienables es algo por lo cual debemos luchar, sí, pero luchar para que se defienda lo que Dios ya nos ha dado, sí, no para que nos lo den, sino para que el gobierno civil vuelva al plan de Dios y a la idea que Dios tenía. Y es que el gobierno civil pueda defender esos derechos, no como está pasando ahorita, que el gobierno civil va incluso en contra de esos derechos como el derecho a la vida, sino que volvamos al diseño de Dios. Volvamos al diseño de Dios, no solamente como para la esfera del gobierno, sino también para nuestras vidas. Y como humanos, como individuos, estamos realmente viviendo bajo estos derechos fundamentales, estamos realmente como defendiendo nuestro derecho a la vida, o estamos viviendo nuestro derecho a la libertad, o estamos viviendo nuestro derecho a la propiedad privada. Y cuando hablo de propiedad privada me refiero a la interna y a la externa, por lo tanto me refiero a la conciencia. Como individuos realmente estamos valorando este derecho que Dios nos ha dado de tener una conciencia limpia, de tener una conciencia libre de vivir bajo sus leyes, o estamos dejándonos llevar por nuestra carne, como decía Pablo, o estamos dejándonos llevar por estas ideas que permean el siglo XXI. Y pues la palabra de Dios es muy clara cuando dice que no debemos adaptarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos mediante su palabra. Así que, sí, solo nos toca escuchar los pasos de Dios en medio de los eventos. Y cuando lo escuchamos, saltar y agarrar el borde de su manto, dijo Helmut Schmidt, presidente de Alemania del Oeste. Y bueno, es increíble, ¿sí? Como Dios trabaja porque podamos disfrutar estos derechos fundamentales que Él nos dio. Así que, una vez más, la idea de que somos hechura suya y como por tanto somos hechura suya, Él no nos abandonó, así como vivan como quieran, sino que Él está luchando y está como un guerrero que va a los ejércitos por nosotros, ¿sí? Por nuestros derechos, por los valores que Él puso en nosotros, por la semejanza que Él puso en nosotros. Y bueno, esta es una invitación también a que como iglesia podamos cumplir con el mandato de no solamente vivir estos derechos fundamentales para nosotros en nuestra intimidad o como solamente en nuestra mente, sino que podamos llevarlo a cabo. Dice, el mandato que Jesús nos dio fue hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y este mandato no es solamente para los misioneros por allá que viajan a África, que viajan a, no sé, a Suiza,
sino que ese mandato es para cada cristiano, para cada persona que se ha hecho discípulo de Jesús. Y bueno, podríamos preguntarnos qué fue lo que Dios mandó, ¿sí? ¿Qué fue lo que Jesús le pidió a sus discípulos que pudieran compartir, que pudieran enseñar? Y en Mateo 22, 37 al 40 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que esto fue lo que Jesús nos ha mandado a enseñar. Que enseñemos a nuestros hijos, ¿sí? Que enseñemos a nuestros vecinos, que enseñemos a las personas que están alrededor nuestro, que Él instituyó un amor por nosotros, que Él nos dio derechos fundamentales, que Él en su sabiduría y en su amor nos ha enseñado cómo hablar, cómo pensar, cómo decidir, cómo vivir nuestras vidas. Y bueno, por último, quisiera terminar con este versículo que está en Hechos 5:29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como ya vimos, el mandato que Dios nos dio es ir a ser discípulos. Así que por sobre todas las cosas, por sobre todas estas leyes que hoy se hablan de legalizar el aborto, de legalizar la muerte digna, pues nosotros obedecemos a Dios, no solamente los hombres. Y la única razón bíblica para violar una ley gubernamental es si esa ley viola la palabra de Dios. Recordemos esta iglesia y sigamos defendiendo nuestros derechos, sigamos luchando contra la tiranía. Volvamos a este origen que Dios dio para el gobierno civil, volvamos a este origen que Dios dio para los derechos inalienables, que no es una idea del humano, sino que es una idea más alta, una idea del Creador. Y bueno, eso es lo que tenía para este martes. Ya son las 4:45, la verdad fue un reto de nuevo estar sola enseñando. Y sé que un martes es para entrevistas, pero hoy fue un martes un poco diferente, fue un martes de enseñanza. Así que sí, Jorge, quisiera ya llamar al presentador de nuestro programa para despedirnos. Y bueno, por último también, como tengan una buena semana y que esa semana no solamente sea como para la búsqueda de su felicidad propia, sino que sea para la búsqueda de la protección de su propiedad privada y que en verdad sí puedan vivir esta semana como de una forma diferente, como defendiendo esos derechos que hoy vimos que son no dados por humanos, sino que dados por Dios. Y listo, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad, bendiciones para todos y que en verdad puedan tener una linda semana. Hasta luego. Bueno, gracias Michelle por la enseñanza el día de hoy. La invitación para el próximo jueves, 4 de la tarde. Gobierno Bíblico aquí en esta su emisora, Voz Puente y Radio, donde estás, no es el final. Chao, chao. Chao.